Como un bebé que acaba de nacer y da sus primeras bocanadas de aire, que no sabe lo que le deparará el futuro, que no sabe aún el nombre que le pondrán, o poniéndonos un poco más tequis, como esas primeras líneas de código de un futuro software enfocado a cambiar el destino de cientos de miles de personas y que apenas da sus primeros pasos. Así nace hoy este nuevo podcast sin nombre de momento, porque queremos que el nombre lo decidas tú. Si te parece, como sabemos que no sería justo darte la responsabilidad de elegir sin saber primero qué temas vamos a tratar aquí, vamos a empezar por el principio. Hoy, recién estrenado el año, nos hemos puesto un propósito ambicioso, como no podía ser de otra manera. Inspirar a la gente a aprender más sobre blockchain, criptomonedas, Web3 y toda la tecnología que lo rodea y que ya está haciendo una verdadera revolución económica en el mundo. Porque no nos engañemos, en un mundo cada vez más digital, la tecnología blockchain está cambiando la forma en la que hacemos negocios, intercambiamos información y protegemos nuestra privacidad. En definitiva, la forma en la que vivimos y en la que nos relacionamos. Pero, ¿qué es realmente blockchain? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus aplicaciones y su potencial en el futuro? ¿Y las criptos? ¿Tendrán un futuro brillante? ¿Llegaremos a pagar la barra de pan con nuestros Bitcoin? Aquí nos dedicaremos, con tu ayuda y de tu mano, a explorar este fascinante mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain y ayudar a la gente a comprender mejor cómo esta tecnología puede cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la mano, siempre, de los mejores. Traeremos a expertos y líderes de este ecosistema para que compartan su conocimiento y experiencia. También exploraremos historias y casos de estudio de cómo la tecnología blockchain está transformando diferentes industrias y ámbitos de la vida. Pero no queremos simplemente dejar que la tecnología se vea como algo frío y alejado de la gente. Al revés, queremos conectar a la gente con blockchain, las criptos y la Web3 de una manera más personal y emocional. Por eso también presentaremos historias de personas que han encontrado una nueva forma de contribuir al mundo gracias a ello. Nuestra visión es convertirnos en una fuente de confianza y una voz autorizada en el mundo de blockchain. Por lo menos vamos a intentarlo. Pero no solo hablaremos de blockchain. En este nuevo podcast, que te recuerdo que aún no tiene nombre, también tendrán cabida otras temáticas como economía, startups, ciberseguridad, NFTs, metaversos, tokenización, tecnología y ciencia. ¿Y quiénes somos? Pues somos un equipo apasionado y comprometido a ayudar a la gente a entender y aprovechar al máximo el potencial de esta nueva tecnología que desde que apareciera en 2008 con Satoshi Nakamoto y su famoso white paper no ha dejado de evolucionar. Estamos emocionados de compartir nuestras historias, nuestros conocimientos y nuestras experiencias con todos vosotros a través de este podcast que desde ya deja de ser nuestro para ser vuestro. Y ahora, ¿cuáles son las opciones y cómo podréis decidir el nombre de este podcast? Muy fácil. Durante los próximos días verás en las redes sociales de Bit2Me una encuesta con las 4 posibles opciones disponibles. Vamos a ver cuál te gusta más. Back to the Blockchain, las voces de Satoshi, Blockchain Explorers o encuentros en la Web3. Ahora eres tú quien decide. Esperamos que os unáis a nosotros en esta emocionante aventura y esperamos teneros pronto como parte de nuestra comunidad. Así que sin más dilación, empezamos ya este fascinante viaje con el programa de hoy. En nuestro bodegón de contenidos para nuestro número 0 hemos querido echar la mirada atrás. Nos hemos subido a la atalaya de este nuevo 2023 para ver lo que dio de sí el año pasado en el terreno cripto, que no ha sido poco. Lo analizaremos en nuestra mesa de debate con algunas de las personas que han vivido 2022 de una manera muy especial. Y tampoco queremos dejar pasar la oportunidad de analizar una revolución dentro de la propia revolución, la inteligencia artificial. En diciembre de 2022, todo el mundo se volvió loco con ChatGPT de la empresa OpenAI. Sorprendió porque era una inteligencia artificial que prácticamente hablaba sola, con sus respuestas, los múltiples usos que además vimos que podía tener. ¿Pero son fiables estas IA? ¿Van a destruir empleos? ¿Los van a generar, acaso? No sé, ¿dónde se usan ya las IA? Sin que nos demos cuenta. ¿En el móvil, en casa, en el coche? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en nuestra sección Actualidad con Juan Carlos F. Galindo. Pero ya, sin más demora, vamos a pasar ya con el debate. Y aquí tengo conmigo a mi compañero Jaume. Muy buenas, Jaume, bienvenido. Muy buenas, Nacho. Bien hallado.
¿De qué vamos a hablar hoy en el debate? Pues hoy vamos a hacer un repaso a todo lo que ha sido el mundo cripto en 2022, que ha sido un año bastante movidito. Vamos a dejarlo movidito. Sí, mejor. Bueno, durante los primeros meses del año, los proyectos, tanto los de finanzas centralizadas como descentralizadas, llamaron la atención a los inversores, tanto minoristas como mayoristas o institucionales, porque veníamos de un año muy bueno, con un bull run en el que se alcanzaron varios ATHs. Bull run y ATH, a ver. Bueno, bull run es una subida del mercado, de los precios del mercado, vale. Y ATH es un all-time high, que serían los precios máximos históricos. Vale, o sea que Bitcoin estaba a full. Bitcoin estaba a tope, sí. Y todo el mundo quería su trozo del pastel. Los protagonistas en estos primeros meses del año, si me tengo que quedar con dos, serían los NFTs y el ecosistema DeFi. Sobre todo con un proyecto dentro del ecosistema DeFi que parecía que se iba a comer el mundo, que era Terra. Que era un ecosistema con muchos proyectos de finanzas descentralizadas dentro y que estaba impulsado por el token Luna y por una moneda estable algorítmica que se llamaba UST. Vale, o sea que mantenía siempre el mismo valor, ¿no? Exacto, pero en vez de estar colateralizada, o sea, con una paridad 1-1 con un dólar respaldado por dólares, había detrás un algoritmo complejo que hacía mantener la paridad. Vale, y ahí pasaron cositas. Y ahí pasaron cositas, exacto. Bueno, los primeros meses del año parecían seguir el mismo camino alcista de 2021, aunque ya se intuía que el bull run había pasado. Bitcoin había bajado desde su ATH y de hecho cerró el mes de enero por encima de los $45.000 y marzo por encima de los 47.000. En este momento, los bancos centrales dan un giro a las políticas monetarias que habían llevado hasta ese momento y durante el segundo trimestre del año comienzan a elevar las tasas de interés. Aquí los inversores pierden interés en las criptomonedas y se refugian en activos tradicionales con menos volatilidad. Vale. Y de esta forma, al final del segundo trimestre de 2022, el mercado de criptomonedas ha perdido $1 billón de capitalización total. Billón con B. Billón con B. Ok. Finales de abril, Bitcoin ya cotiza entre 38 y 37.000 dólares. Casi la mitad de Casi la mitad de noviembre. su ATH de noviembre de 2021. Exacto. Vale, sí. En mayo, UST, el buque insignia del ecosistema Terra, pierde la paridad con el dólar. Uh-huh. Poco después, Terra anuncia que paraliza las retiradas a todos los usuarios y en pocas horas todo el ecosistema se desploma. Wow. El token Luna, que había empezado el mes por encima de los $80, cierra en casi cero. De 80 a 0. De 80 a 0, sí. Okay. Creo que vamos a ver una gráfica luego. Sí, la gráfica de ese momento es como el inicio de una montaña rusa, que subes y luego te caes en picado. Te caes, ¿no? Yeah. El colapso de Terra arrastró a otras compañías como Celsius Network, Voyager Digital o Three Arrows Capital, que habían apostado muy fuerte dentro del ecosistema de Terra. Ya en el Ecuador del año, Bitcoin arrancó el mes de junio por debajo de los $30.000, ya más de un 50% por debajo de la ATH. Los meses de verano son relativamente tranquilos porque el mercado se mueve en horizontal. ¿Eso qué es? Eso es que ni crece mucho ni baja demasiado. Estable, ¿no? Ahí... Se queda estabilizado porque están esperando el próximo gran evento, que es el de Merge de Ethereum. Uh-huh. Se trata del evento de la fusión de la red principal de Ethereum con Bitcoin Chain. Vale. Que tuvo lugar a las 8:43 am de un 15 de septiembre. Y se sabe porque además fue retransmitida en directo por YouTube por el equipo de Ethereum. O sea, que retransmitieron ahí cómo se fusionaban las dos blockchain o... Sí, realmente la retransmisión era un montón de gente hablando y numeritos. Veías los bloques pasar hasta que se alcanzaba el bloque en el que se realizaba la fusión. Bueno, éxito, ¿no? Éxito, okay. Exacto. Con The Merge, Ethereum además se convertía en la primera cadena de bloques que cambiaba su mecanismo de consenso de un Proof of Work a un Proof of Stake sin detener su funcionamiento en ningún momento. Vale, esto es lo de la contaminación, ¿no? Y demás. Exacto, sí. Las cadenas Proof of Work funcionan con un mecanismo de minería que requiere mucha capacidad de procesamiento, sobre todo en cadenas muy grandes, como puede ser Bitcoin o Ethereum. Por tanto, consumen mucha electricidad y consume. Las cadenas Proof of Stake funcionan con nodos de validación y esto lo que hace es que consuman un 99% menos de electricidad. 99%, ¿eh? Okay. Exacto, porque no necesitas todas esas máquinas. Esos equipos, tarjetas gráficas estas que hemos visto en un montón de veces, ¿no? Ok, vale. Vale.
Y se esperaba que la fusión disparase el precio de Ethereum, pero en realidad apenas tuvo efecto. El Ether, que es la moneda de Ethereum, cerró septiembre por debajo de los $1.400. Y así llegamos a noviembre. Justo un año después de que Bitcoin y Ethereum alcanzasen su ATH, la industria cripto vivía uno de los momentos más convulsos que se le recuerdan, que es la caída de FTX. A ver, aquí hay migas. Aquí hay miga. Los rumores de una posible falta de solvencia de FTX se inician el día 2 de noviembre con un artículo de CoinDesk. Y en él se explica que los balances de FTX y Alameda Research, que es el brazo inversor de FTX, se sustentan sobre el token FTT de FTX, que es un token que crearon ellos mismos y que se considera un token ilíquido, porque no tiene un valor real en el mercado, más allá que el de compra y venta. Okay. El 6 de noviembre, Changpeng Zhao, que es el CEO de otro exchange, que es Binance, publica un tweet en el que anuncia la venta de todos los tokens FTT que mantiene Binance, que tiene un montón porque Binance tenía una participación en FTX. Vale. Una manera un poco de manipular ahí, ¿no? O sea, yo vendo todo lo que tengo y sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Exacto, lo que provoca con el tweet se eleva el FUD, o sea, el miedo entre los inversores, empiezan a vender los tokens y aparte empiezan a realizar retiros masivos en FTX. Aquí Sam Bankman-Fried, que es el CEO de FTX, pide calma en Twitter y al mismo tiempo se enzarza en una pelea con CZ, porque ahí hay un poco una pelea de gallos. Son dos egos enfrentados y bueno, como siempre en este hay un perdedor. Sí, creo que luego vamos a ver un meme que nos va a traer Iván Navascués, que queda muy claro. Eso es. Poco después de esto, FTX paraliza los retiros a los clientes y con el recuerdo de Terra todavía fresco en la mente, pues todo el mundo se empieza a temer lo peor. Y efectivamente, horas más tarde, SBF anuncia que ha llegado a un acuerdo con Binance para la compra del intercambio, pero Binance se retira de este acuerdo porque han encontrado problemas dentro de la estructura financiera de FTX que luego se han hecho públicos y son problemas muy, muy graves. Pocos días después de esto, FTX firma el capítulo 11 de la ley de bancarrota de los Estados Unidos y se declara en quiebra. Vale, con todo lo que supone al final para la gente que, pues que pierde su dinero. Para todos los clientes que tienen sus fondos bloqueados y que no los pueden sacar. Y también esto supongo que pasa porque estos exchanges al final están en paraísos fiscales, ¿no? Porque FTX estaba en Bahamas. FTX está en las Bahamas. Claro, eso es lo que a veces pasa. Pero bueno. Exacto. ¿Y cómo acaba el año ya? Bueno, pues noviembre, que ha sido un mes tradicionalmente muy bueno para las criptomonedas, vio a Bitcoin alcanzar un mínimo de 2 años, cerrando en el nivel de los 17.000. Y el año pues cierra con la noticia de la detención de Sam Bankman-Fried en las Bahamas, donde ha permanecido a la espera de la extradición a Estados Unidos, donde se enfrentará a cargos de estafa, fraude y conspiración. Vaya, pues un año realmente intensito, ¿no? Por decirlo así. Sí, no apto para cardíacos. Joder, madre mía. Bueno, pues esperemos que 2023 nos traiga un poquito más de tranquilidad, ¿no? Sí, esperemos que sí. Genial. Pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast, que de momento no tiene nombre. Muchas gracias a ti, Nacho. Y vamos a pasar ya al debate, a esta primera mesa de debate con Sergio Fernández y Juan Fornell, en donde precisamente vamos a hablar sobre este 2022 que ya hemos dejado atrás y qué perspectivas vemos para 2023. ¿Será un año mejor? ¿Esperamos un poquito más de tranquilidad? Vamos a verlo con ellos. Después de este resumen del año 2022, que no ha dejado indiferente a nadie, volvemos y ya está con nosotros en el set de grabación. Tenemos aquí a Juan Fornell y online tenemos a Sergio Fernández, que son nuestros dos invitados en este primer debate. Unos invitados de lujo, la verdad. Bueno, Juan Fornell es ingeniero informático, es consultor de negocio en diversos proyectos del sector bancario relacionados con gestión de datos, la analítica e inteligencia artificial. Y en 2017 empiezas a interesarte ahí un poco por Bitcoin, Ethereum y sobre todo esta tecnología de blockchain, ¿no? Que hace posible la descentralización. Y luego también tienes una página web, ¿no? Y tu cuenta de Twitter que está bastante activa, donde compartes ahí bastantes cositas, ¿no? Bienvenido, Juan, a este primer podcast. Muchas gracias. Un placer poder estar aquí con vosotros charlando sobre todo lo ocurrido durante este año, que ha sido bastante intenso. Y nada, un placer
poder comentar. Está súper chulo el set aquí que habéis montado. Gracias. Y online tenemos a Sergio Fernández, que es periodista con más de 10 años de experiencia y especialización en criptos. Es director de My Economy, el programa cripto de referencia en la radio española. Y podríamos decir, casi sin equivocarnos, que es uno de los periodistas más reconocidos del sector por su trabajo formando e informando sobre todo lo que sucede en el ecosistema cripto. Así que nada, bienvenido Sergio y un auténtico placer tenerte por aquí también. Placer es mutuo. Vamos a debatir un poquito, que decías tú, lo que ha pasado en este 2022. Imagino que tendrás tiempo, ¿no? Por lo menos 2 horas para debatir todo lo que ha pasado, ¿no? Porque a mí... Podríamos hacer un monográfico casi de todo lo que ha pasado en 2022, ¿no? Porque, claro, ahora que ya se ha acabado el año, ya tenemos un poco más de perspectiva, ¿no? Sobre cómo ha ido. Yo creo que podemos llegar a una sencilla conclusión, y es que ha sido un año cuanto menos interesante, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Yo he hablado con los compañeros que esto al final ha sido como un año que ha sido como una montaña rusa, ¿no? Que al final hemos ido nosotros dentro del carrito de la montaña rusa y no te da tiempo a ver dónde viene la siguiente cuesta y demás. Pero claro, ahora ya que acaba el año y que ya nos hemos bajado de esa montaña rusa, ya podemos decir, joder, vaya recorrido, ¿no? que hemos hecho. Es un poco decir, yo la primera pregunta que os quiero hacer es un poco por ahí, de qué tal habéis sobrevivido a esta montaña rusa de 2022, Juan. Pues justo como lo estaba explicando, de forma similar lo he vivido yo. O sea, muy intenso. Se me ha pasado volando el año, pero echando la vista atrás pues, y reflexionando un poco sobre él, tengo la sensación de que ha sido muy intenso. También es cierto, y comparando un poco con otros ciclos similares, este lo he vivido de forma más intensa por el hecho de trabajar en la industria. Pues, recuerdo 2018... en algunos momentos estaba un poco más alejado de lo que ocurría, pero aquí durante este año, al estar tan dentro, lo vivía todo de forma mucho más intensa. Así que, bueno, ese sería el resumen. Sobre todo intensidad, más allá de cosas positivas o negativas que se puedan extraer de él, pero sobre todo intenso, sí. Y Sergio, desde el lado de los medios y cubriendo esta montaña rusa, ¿qué tal? Pues hablas tú de montaña rusa, yo creo que todavía estoy temblando. De hecho, como veis, bueno, siempre se dice, ¿no?, que un año en el mundo cripto son como 10 de la vida real. Yo, como les pasaba a Guardiola, a estos entrenadores que entrenan a grandes equipos, yo ya tengo arrugas, envejecido como 10 o 15 años. De hecho, os tengo que decir que yo este año he sido padre y no tiene nada que ver con lo que he sufrido, con todo lo que ha pasado en este año en el mundo cripto, pero desde el punto de vista profesional, yo tengo que decir que me lo he pasado muy bien. Es verdad que todas las noticias, o prácticamente todas, han sido negativas, pero claro, en ese sentido tenemos mucha suerte, porque es que yo todos los días tengo algo que contar, algo que investigar. O sea, desde ese punto de vista, pues es verdad que, jolín, este mundo es muy entretenido, no das abasto, es imposible contar todo y enterarte de todo lo que está pasando, pero también creo que hay que sacar un poco el lado positivo, y me parece que, sobre todo, ha habido una limpieza de mercado que para mí era fundamental y era necesaria, porque lo que pasó hace un año, 2 años con las típicas meme coins y demás, creo que era insostenible, y ahora me parece que están quedándose los proyectos serios, pues como por ejemplo en este caso Bit2Me. Entonces creo que era algo necesario, que tenía que pasar antes o después, y que igual el hecho de que haya pasado prácticamente todo de golpe este año puede ser incluso positivo a largo plazo. O sea, que hay que quedarse un poquito con lo positivo, ya mirar al 2023, que esperamos que no sea tan conflictivo, tan controvertido, y nada, pues al pie del cañón. Yo me lo paso muy bien y estoy encantado, por supuesto, de estar aquí, de debatir con vosotros. Brevemente, cuando empezábamos el año en 2022, después de haber vivido aquel bull run de noviembre y demás, empezamos el año en 45.000 euros el Bitcoin. ¿Esperabais acabar así 2022? Sergio, ¿tú cómo lo...? Bueno, tú has sido padre, o sea que esperabas acabarlo bien, pero en el mundo cripto me refiero. No, yo no. A ver, también puede ser, yo creo que en la vida en general peco de ser demasiado positivo, en general. Y claro, es que yo precisamente pues llevo informando sobre criptos más o menos 2-3 años. O sea, yo me he comido prácticamente todo el bull run. Entonces, obviamente, te vas formando y demás y sabes que es insostenible, o sea, que no va a seguir subiendo siempre sin límite, que es un poco lo que piensan los retail cuando entran a este mercado. O sea, yo sabía que no se podía mantener mucho en el tiempo, pero
sí que es verdad que tampoco me esperaba pues una caída tan brutal, ni me esperaba lo que sucedió con Terra, ni con FTX. Ha sido un año de muchísimas noticias negativas, y también te digo que por mucho que es verdad que hemos cerrado el año en unos 15.000, pero a mí me ha sorprendido la fuerza que tiene, sobre todo en este caso, Bitcoin, porque es que no han podido pasar más cosas. O sea, es que es imposible que en un año pasen más cosas, y aún así eso que me sorprende la fuerza que ha tenido en este caso, aunque es verdad que nos estamos fijando solo en el precio, que Bitcoin va mucho más allá, la tecnología blockchain va mucho más allá, pero sí la fortaleza me ha parecido brutal, ¿eh? O sea, yo después de todo lo que estaba pasando, he llegado a pensar incluso que podía llegar a caer más. Sí, pues en mi caso, parecido. Yo era de los que pensaba que el bull run iba a durar un poco más. Sobre todo, y tampoco suelo fijarme mucho en el precio, aunque obviamente afecta, da una información de lo que está pasando muy importante. Pero sobre todo porque se tocaron máximos, creo que antes de verano, no recuerdo bien, y se volvieron a superar esos máximos justo a final de año. Entonces sí que es cierto que cuando en ese momento, no sé si fue noviembre o por ahí, yo pensaba que iba a tener más continuidad en el tiempo, que iba a durar un poco más, aunque tenía claro que en algún momento pues eso terminaría, habría bajadas, no se sabía muy bien hasta cuándo, pero sí que pensaba que iba a durar más, que iba a haber un bull run, pues eso, más espaciado en el tiempo, quizás no volver a llegar a unos límites en comparación tan altos, nada de eso en ese momento se hablaba de 100.000 y demás, pero sí que no esperaba unas caídas tan pronunciadas, ¿no? Sí, tan pronunciadas, y sobre todo tan rápidas. Se volvió a tocar máximos, se superó. Siempre que Bitcoin supera precios máximos, entra en modo de pues discover, de descubrimiento de hasta dónde va a llegar, y pues prácticamente se quedó muy poco por encima y ya empezaron las caídas. Y es que, o sea, al final, con lo que pasó con Terra Luna, Juan, ¿consideras que aquello fue un poco el principio de la bajada de 2022, o ya había algo antes que lo preveía, vamos? En mi opinión, la tendencia yo creo que ya era bajista, por tanto sí que fue algo que sorprendió a todo el mundo, el colapso de Luna, pero no fue como tal, en mi opinión, un punto de inflexión de que en ese momento todo empezase a ir mal. Yo creo que ya venía en esa tendencia bajista y que sí que lo acentuó. O sea, después de ese colapso, en ese momento hubo mucho volumen de operaciones y se acentuó a la baja. Pues durante los meses posteriores ya vimos que se confirmó esa tendencia bajista, pero ya digo, no fue como la causa, por lo menos eso creo yo. ¿Sergio? Sí, estoy de acuerdo con Juan. Me parece que fue como un catalizador más. El mercado ya iba un poquito a la baja, y sobre todo pues cuando empiezan a aparecer noticias de este tipo, en este caso por Terra era un top 10. Además, no sé, era un proyecto que tenía muy buena pinta. Yo creo que sobre todo contribuyó a crear mucho miedo, mucha incertidumbre, y pues ya de por sí estamos en un mercado volátil, en un mercado complicado, pues creo que fue pues como un poco la gota que colmó el vaso. Luego han venido más, obviamente, pero el caso de Terra yo creo que sí que fue como muy significativo. Quizás no un punto de inflexión, pero sí me parece un catalizador importante. Sí, la gota que colmó el vaso de aquel momento, ¿no? Porque luego vinieron más vasos. Claro. Sí, algo. Si tuvierais que elegir, vosotros, ¿entre cuál os quedaríais? ¿Do Kwon o Sam Bankman-Fried? Sergio. Yo creo que si tuviese que elegir entre los dos me quedaría con la nada, directamente, la nada más absoluta. No sé cuál de los dos es más cara dura, la verdad, o ha hecho más daño al ecosistema cripto. A ver, lo de Do Kwon fue muy fuerte, muy duro. Siempre que hay un problema de tipo, yo sobre todo pienso en la gente que pierde su dinero, que es una auténtica vergüenza. Sí, claro, es que SBF yo creo que incluso ha superado en este caso a su maestro. Yo creo que me quedaría casi con Do Kwon porque, jolín, FTX era una referencia, un exchange importantísimo, la gente ha perdido muchísimo dinero y no sé. Luego, además, todo lo turbio que salía detrás, pues todo lo que salía de Alameda, de todas las historias que tenían montadas, me parece incluso peor. Pero si me dejas, no me quedo con ninguno.
Sí, pues, ¿Tú? ninguno. ¿Tienes a cenar con alguno o no? Bueno, cenar, seguramente sí. Sí. Porque son personajes. En la cárcel. Son personajes, pues. No, son influyentes, son llamativos. Sí que es cierto, si tuviese que elegir, creo que Do Kwon puede tener quizá un poco el beneficio de la duda. En mi opinión, yo creo que Luna fue un experimento que salió mal. Sin embargo, de FTX sí que creo que había muchas cosas que se sabía que se estaban haciendo mal. Con lo cual me quedaría con Do Kwon por ese motivo. Creo que los proyectos cripto, una criptomoneda, que en este caso tenía un objetivo tan ambicioso como crear una stablecoin con otro activo que era Luna en este caso, que lo ayudara a estabilizarlo, fue algo que desde el punto de vista económico no triunfó, no funcionaba. Muy diferente al caso de FTX, donde tú no puedes utilizar el dinero que te han dado los clientes para otro tipo de cosas, donde se sabe que se gastaban el dinero en real estate, lujos. O sea, Comprar chalets en las Bahamas. Claro. O sea, si tuviese que elegir, lo que ha hecho Sam me parece mucho peor. Mucho peor, sí. Lo que pasa es que parece que está, y esto a lo mejor es una percepción mía, pero parece que está mejor visto, ¿no? Sam respecto a Do Kwon. No sé si será por toda la... pues todo lo que tiene detrás, ¿no? En Estados Unidos, pero no sé cómo... Sí, igual es conspiración esto, ¿eh? Sí, siempre queda la duda. Siempre queda la duda ahí, ¿no? ¿Vosotros creéis que habrá más de estos personajes próximamente o que ya ha pasado lo peor? Juan, tú como eres optimista aquí. Yo creo que ahora mismo es difícil que salgan este tipo de personajes, pero en el momento, si se vuelve a dar el caso de que haya un bull run de nuevo, de pronto muchos proyectos porque haya dinero e inversiones, retail interesado, sí que puede dar pie a que de nuevo aparezca pues este tipo de personajes que a veces uno ya de por sí tiene malas intenciones, otros no son lo suficientemente expertos o no tienen la capacidad para llevar un proyecto con esas valoraciones y que luego a la larga salgan mal. Entonces, en ese caso puede volver a darse seguro. Aún así, ya existen otros personajes que famosos en el mundo cripto que pueden volver a dar que hablar en algún otro momento, seguramente. Esperemos que no, Sergio. ¿Conoces alguno de estos ya o qué? No conozco, sí que hay ciertas sospechas, pero yo estoy de acuerdo con Juan, ¿eh? Y de hecho, creo que soy un poco más negativo en este aspecto y sí que pienso que van a seguir saliendo. Porque al final, jolín, la gente, para empezar, está muy desinformada en torno al mundo cripto y a las inversiones también. Y no sé, me parece un sector que, como todavía no está regulado, me parece muy susceptible a que salgan listillos de este tipo, que hay muchos, no sé si tan influyentes en este caso como Do Kwon o como Sam Bankman-Fried, pero vamos, yo apostaría que sí. Espero que por lo menos nos den un poquito de tregua. No sé si es 2023 o por lo menos unos mesecitos, pero yo creo que necesitamos un poquito de estabilidad y de tranquilidad. Pero creo que, desgraciadamente, seguirán saliendo. Sí. Bueno, hay que cruzar los dedos, tocar madera, poner velas a las brujas que conozcamos. Sí, sí. Pero bueno, al final de todo esto tenemos que sacar una lección positiva, ¿no? De cara a aprender el futuro más cercano. Esto es un sector que está empezando, o sea, no nos engañemos, y de todo se aprende. ¿Dónde ves tú, Sergio, esta lección positiva? ¿Dónde está? A ver, yo sobre todo espero que la gente, antes de entrar en proyectos o antes de invertir, que haga el famoso Dior, ¿no? Que la gente se empiece a informar más, que no se deje llevar tanto por el FOMO, por el influencer favorito que tenga cada uno, no sé, que a la hora de invertir, de meter tu dinero en un exchange, no sé, cualquier inversión relacionada con criptos, espero que esto sirva como lección para que la gente se lo piense un poquito más, o sea, que lo sigan haciendo, que vamos, cuanto más dinero entre en este sector mejor, pero sí que me gustaría que la gente estudiase más y se informase mejor, porque es verdad que de por sí los medios de comunicación desinforman o desinformamos mucho y no sé, creo que hay que cribar un poquito más, filtrar un poquito más, hacer las cosas con un poquito más de cabeza. O sea, ese to the moon, ese criptopelotazo, yo creo que todo ese tipo de términos, cuanto más lejos mejor, sobre todo este año, estos meses, hasta que la cosa vaya un poquito mejor y que sirva para
para que la gente reflexione un poco y haga las cosas bien. Que yo creo que antes nos dejábamos llevar mucho por eso de que vas a tener un Lambo en 2 días, que vas a hacer un por 500, y eso sinceramente no creo que vuelva, y en parte incluso espero que no vuelva. Y eso, espero que la gente pues, tenga un poquito más de cabeza y se hagan las cosas mejor. Que sirva para eso, espero. Sí, al final sí, es una lección esto, ¿no? Sí, yo estoy con Sergio. Esa es una lección positiva importante. La gente ahora se lo va a pensar antes de comprar y eso es positivo. Aunque a mí la que más me gusta viene derivada precisamente de la caída de FTX. Y yo creo que la lección positiva es que la gente va a ser más responsable o va a pedir más, o va a revisar más antes de con qué plataforma operar, por ejemplo. La lección positiva para mí es eso, que ahora mismo ya no todo vale. Ya, bueno, ya no es lo mismo que en qué jurisdicción puede estar una empresa, porque si hay unas que te dan más garantías que otras, o el tipo de sospechas que pueda haber sobre la viabilidad de la propia empresa o de incluso las acciones que hagan internamente, pues, como pasaba con FTX, con el fondo de sus clientes. Entonces, los usuarios van a optar bien por mirar con lupa este tipo de plataformas, y eso es positivo, nos exige más a todos los actores de la industria. O bien van a aprender a custodiar sus propias criptos, que a mí me parece fenomenal. Entonces, para mí todo eso son lecciones positivas. Bueno, al final de los golpes es donde más se aprende, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, tenemos que sacar ese lado positivo, pues mira, mejor que sea cuanto antes. O sea que, otro de los eventos importantes que tuvo lugar en este 2022, que bueno, que ya hemos dejado atrás, fue el merge de Ethereum, ¿no? Que al final, bueno, pues se pasaba del Proof of Work al Proof of Stake. Y bueno, aquello prometía también ser un poco una revolución dentro de la revolución, ¿no? Que hemos hablado. No sé si aquí sois muy maximalistas de Bitcoin o si hay algún Vitalik lover. Pero bueno, parece que no cumplió las expectativas, ¿no, Juan? ¿Tú en qué lado estás? ¿O estás neutral? Se podría considerar que yo soy neutral, pero porque yo diferencio los proyectos, en este caso en concreto Bitcoin y Ethereum, para mí son dos proyectos diferentes, sí, con objetivos distintos, y no tiene sentido compararlos. Entonces, me gustan los dos, yo creo que se puede. Y en concreto sobre el evento que hubo en Ethereum de Merge, para mí personalmente sí que fue un éxito, porque quitando el precio, que eso, como ya decía antes, refleja pues una información en un momento puntual que viene dado por muchas variables, a veces que la mayoría no se pueden controlar, pero desde el punto de vista técnico era algo que se llevaba aplazando mucho tiempo, algo sobre lo que había dudas de si saldría bien, y ya no solo en términos técnicos, sino también en términos de cómo se iba a comportar la comunidad. Bueno, había gente que incluso decía que los mineros iban a optar por una bifurcación y que eso iba a provocar que hubiese dudas sobre qué ecosistema iba a evolucionar más. Nada de eso ocurrió. Entonces, y era uno de los pasos más importantes que había en el camino de Ethereum, sobre todo a mejorar su escalabilidad. Entonces, para mí sí que fue un éxito. Obviamente el precio, pues si miras el precio no lo parece, pero... Claro. Bueno, es que muchas veces el precio es lo de menos, ¿no? Que es lo que sí, hemos hablado. Yo en este caso resaltaría que no tiene nada que ver. Claro. Sergio, ¿tú cómo lo viviste? Porque también hubo ahí una cuenta atrás, ¿no? A ver, yo antes de nada tengo que decir que soy bastante de Bitcoin. No me considero maxi como tal, pero sí que me parece que por un lado está Bitcoin y por otro las demás. Pero sí que estoy de acuerdo en lo que ha dicho Juan, que no hay que comparar y no hace falta tampoco. Pero en este caso, en cuanto al merge, estoy de acuerdo con Juan. Sí que creo que fue un éxito. Sí que estoy de acuerdo también en que no hay que fijarse tanto en el precio, porque el momento, desde luego, que tampoco era propicio para que influyese de alguna forma positiva. Pero me recordó un poquito a la actualización de Cardano, la actualización de Alonso del año pasado, que estábamos todos deseando, estábamos todos súper pendientes, y luego, aunque saliese bien o mal, no tuvo mucha repercusión más allá de todas las noticias o de todas las expectativas que se crearon. Entonces, en ese sentido sí que creo que fue un poco excepción, en el sentido tecnológico, lo que estaba hablando Juan de la escalabilidad y demás, sí que creo que en ese sentido fue un éxito.
pero quizás, sobre todo, me parece que la clave es que el momento no fue lo oportuno, que no se podía retrasar más, pero sí que me parece que el momento al final no reflejó de una forma adecuada la actualización o la novedad que estaban haciendo. Por cierto, que hablando de Vitalik, que parece que sus fotos este año, bueno, vamos a dejarlo en que han dado mucho de qué hablar, ¿no? En fin. Dejando el sálvame para otros foros. Vamos a dejarlo ahí. Volvamos un poco otra vez la vista atrás. ¿Creéis, claro, esto es un poco de... Claro, vamos a posteriori, ¿no? Pero ¿creéis que se podría haber evitado todo esto que nos ha tocado vivir en 2022? De alguna manera, no sé. Sergio. Es que yo, para empezar, en mi filosofía de vida soy mucho de las cosas pasan por algo. Y además, lo has comentado tú hace nada, que, jolín, al final el sector está en sus inicios, ni siquiera está regulado todavía. O sea, yo creo que este tipo de cosas tenían que pasar antes o después. Y sobre todo veníamos de una época tan buena, veníamos de un bull run que, aunque es verdad que igual esperábamos todos que durase un poquito más, pero al final no era... No sé, yo creo que no era sostenible y ni siquiera era positivo para el mercado. O sea, que yo creo que esto tenía que pasar antes o después. Sí que es verdad que, por ejemplo, tanto el caso de Terra como el caso de FTX es como que son prácticamente dos pilares. Eran dos proyectos o dos empresas que eran muy potentes y, claro, es un golpe quizá demasiado fuerte, sobre todo pues muy rápido, pero sí que creo que era necesario, que tenía que pasar y creo que incluso va a ser bueno a largo plazo. Y ahora estamos todos todavía magullados, estamos todos todavía con miedo, temblando, pero creo que a largo plazo va a ser positivo y que es bueno, que tenía que pasar. O sea, que en cierto modo, bien, ¿no, Juan? Sí, yo estoy de acuerdo. Muy difícil evitar esto. Normalmente los mecanismos que actúan a modo de contención para evitar todo este tipo de fracasos, de daños colaterales que pueda haber, vienen derivados de la regulación y no suele ser habitual que la regulación vaya por delante de la innovación, por lo cual es muy complicado. Entonces tenemos todos, unos más que otros por supuesto, parte de culpa sobre algunas de las cosas que han pasado, pero muy difícil. Yo creo que era inevitable. Pues bueno, ahora que sacas el tema de la regulación, bueno, se prevé que el reglamento MiCA, ¿no?, de la Unión Europea, bueno, parece que finalmente se va a aprobar ya en 2023. ¿Tú crees que esto va a servir para que también entre dinero institucional en el sector, ¿no? Al haber más regulación parece que el sector es más seguro, además. Yo seguramente me decantaría porque sí. Al final las instituciones, las grandes empresas que se dedican a otro tipo de negocio y que pueden estar interesados en cualquier tema, ya sea implementar soluciones basadas en esta tecnología o cualquier cosa relacionada con el mundo cripto, lo que necesitan es claridad sobre saber bien cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces yo me decantaría porque sí, va a ser positivo. Es algo que también creo que irá ocurriendo poco a poco, pero desde luego es positivo para todo ese tipo de actores, lo necesitan. Claro, sí, da más seguridad, ¿no? Sergio, esto al final es lo que dice Juan, que claro, que al final para meter dinero en un proyecto o lo que sea, si tienes una regulación detrás que te pueda proteger, ¿no? Al final, como pasa con los bancos, que te protegen los fondos, ¿no? Hasta 100.000 euros, demás, un depósito de garantías. A ver, es que yo soy de los que piensa que, joder, lo que inventó Satoshi Nakamoto, el principio de Bitcoin, de las cripto, es idílico, es súper bonito, a todos nos encantaría vivir así, la criptojungla está muy bien, pero llega un momento que hay que madurar, igual que cuando somos pequeños y estamos en el pueblo y somos unos salvajes, pues luego vas pasando por etapas, hay que ir madurando, hay que ir centrándose, y yo creo que el mercado cripto antes o después tenía que pasar por esto. Igual que hemos dicho que todo lo que ha pasado este año, en parte creo que es necesario y positivo, con la regulación pienso lo mismo. Y sobre todo pienso que las grandes instituciones, las grandes empresas ya están haciendo cosas con cripto, con blockchain por detrás, y creo que el interés es evidente y que en el momento en el que entre la regulación, aunque ya sea inmediato, que en eso sí que estoy de acuerdo con Juan, que creo que va a ser progresivo, pero sí que creo que va a facilitar su acceso y que va a ayudar a que la industria siga avanzando, porque creo que por el camino por el que hemos ido este año no vamos bien, sinceramente. Yo creo que ya es evidente que la regulación va a ser bienvenida. Nos llenamos la boca con eso de la adopción masiva y tal, pero la adopción no va a llegar sin
sin una regulación, sin unas normas, sin un marco. O sea que yo creo que es necesario, puede doler, sobre todo yo entiendo que la gente que lleva 10 años, 12 años, 6 años, pues que están acostumbrados a otra cosa y que les gusta mucho la filosofía, que a mí también me gusta, pero creo que hay que madurar, que hay que avanzar un poquito, y en este sentido creo que sin una regulación al final no va a ser posible. Y sobre todo creo que hay que poner un poco coto a los listillos de los que hemos hablado, a lo que pasa este año con SBF, con Do Kwon. Cuantas más normas haya y sobre todo cuanto más límites haya para que no se produzcan este tipo de estafas, yo creo que mejor. Sobre todo porque al final la gente pierde su dinero, que a mí me parece de todo esto es lo que me parece peor. Y si de alguna forma se puede ayudar o se puede acotar, creo que va a ser positivo. Pues genial, la verdad es que si os parece vamos a ir acabando este debate, pero antes os quería preguntar dos cosas. Bueno, son tres realmente. A ver. Sergio, a ver, ¿con qué te quedas de 2022 y qué esperas para 2023? Yo me quedo con todo lo que hemos aprendido, con todas las lecciones, para bien, para mal. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista profesional, también creo que me ha servido mucho para ver cómo hay que informar en momentos de crisis, no causar pánico, pero al mismo tiempo informar debidamente. O sea, sí que me ha servido mucho como banco de pruebas, se puede decir, como experimento, y me llevo lecciones, la verdad, que yo creo que me van a venir muy bien en el futuro, y para el año que viene espero tranquilidad. No sé si es que me estoy haciendo mayor, pero hablabas tú de la montaña rusa y yo este año al final había un momento que ya he sufrido un poquito y sí que me gustaría un poquito más de estabilidad, de tranquilidad y sobre todo pues eso, que no haya tantas estafas y que la gente no pierda su dinero de esta forma, porque al final a mí me duele, o sea, no me gusta nada que la gente pierda su dinero y que la estafen de esta forma, así que espero que no haya más, o por lo menos que no haya tantos casos de este tipo. Juan, ¿cuáles son tus deseos? Yo en mi caso me quedaría con esa lección positiva que hablábamos de, pues sobre todo de la caída de FTX o de empresas similares que también han quebrado después, que no hemos mencionado, pero han sido varias, porque eso eleva el estándar y nos va a hacer mejorar a todos. Las empresas van a ser más transparentes, van a mejorar sus procesos, van a cuidar mejor sus riesgos. Entonces esa para mí es la lección positiva del año, que todos vamos a mejorar, sobre todo todos los que trabajamos en el sector. Y durante el año durante 2023, lo que yo realmente espero es algo similar a lo que estuvo pasando durante 2018, 2019, que era ver nacer proyectos nuevos o ver desarrollarse proyectos que ya existen, ofreciendo valor o utilidades a los usuarios. Es decir, independientemente del precio. Son etapas en las que prima más construir, desarrollar, ya digo, pueden ser funcionalidades, pueden ser aplicaciones nuevas. Hay muchos ejemplos de este tipo de proyectos en los que muchos ni siquiera han sacado un token como tal. Es el caso de Lens, por poner un ejemplo. Construye una red social sobre Polygon, me parece que era el caso. Todo ese tipo de proyectos es ahora cuando pueden crecer sin toda esa distorsión de un mercado, un bull run donde la gente compra sin saber qué compra, hay mucho ruido, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo que ahora vamos a ver, y yo tengo buenos recuerdos de 2018, de ver muchos proyectos, probarlos, ver si resolvían algún problema, que es lo principal. Entonces eso es lo que espero que vaya ocurriendo. Bueno, pues a ver si se cumple. Y ya la última pregunta que tengo para vosotros. Bueno, este podcast ha nacido sin nombre. Estamos huérfanos de nombre. Se lo estamos preguntando a la comunidad a la comunidad que nos sigue, que pueden votar en redes sociales. Y también a través de nuestra newsletter. También vamos a meter ahí la votación. Pero quería pediros a vosotros también, como invitados de este primer podcast, ¿con qué nombre os gustaría bautizar a este podcast? Tenemos 4 opciones. Juan, te pregunto a ti primero, que te tengo aquí cerca. Back to the Blockchain, Las voces de Satoshi, Blockchain Explorers o Encuentros en la Web3. A mí me gusta el primero. Back to the Blockchain. Sí. Venga, apuntado tu voto. Sergio. Yo es que me sorprende que no haya ninguna opción de SBF o sí. No hay ningún título, no. Estaría bien. Encuentros con Estoy con Juan, sí, me gusta la primera.
Back to the Me Blockchain. gusta la primera. De Blockchain Explorers también me ha gustado, pero Back to the Blockchain está chulo. Sí, tiene gancho, ¿eh? Venga, pues apuntamos 2 votos para Back to the Blockchain. Y nada, muchas gracias a los dos por estar aquí en este primer debate del podcast. Ha sido un placer, Sergio. Igualmente, muchas gracias. Espero que también os vaya muy bien a vosotros este año, ¿eh? Muchos éxitos. Nos veremos más seguro. Y Juan, bueno, pues a ti te vemos todos los días, pero igualmente un súper placer tenerte aquí. Muchas gracias. Ha sido un placer inaugurar este podcast con vosotros. Genial. Y nada, pues a toda la comunidad os recordamos que seguimos con esa votación y nada, seguimos con este podcast. Ahora vamos a pasar a una sección, porque aquí no queremos hablar solamente de blockchain y de criptomonedas, sino que también vamos a empezar a hablar, sobre tecnología. Y el siguiente invitado que vamos a tener es Juan Carlos F. Galindo, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial en la nueva sección que se llama Actualidad. Vamos con ella. En este podcast no solamente vamos a estar al tanto de las noticias y del entorno cripto. En los últimos años hemos vivido una auténtica revolución, un auténtico boom en el uso de las inteligencias artificiales en diversos campos, desde la automatización de procesos empresariales hasta el desarrollo de chatbots, como acabamos de ver con el GPT. Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial y cómo está transformando la forma en la que vivimos y trabajamos? ¿Cuáles son sus posibles usos y sus posibles riesgos y qué desafíos plantea? Para contestar a estas preguntas y a otras muchas tenemos con nosotros a Juan Carlos F. Galindo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien. Juan Carlos es periodista, es experto en inteligencia artificial y autor del podcast Confía. Y nos va a ayudar a responder estas y otras muchas preguntas en esta interesante y provocadora conversación sobre inteligencia artificial que, Juan Carlos, parte de esta presentación la ha escrito ChatGPT y estamos viendo que las nuevas IA como OpenIA o ChatGPT son capaces de escribir textos o incluso crear código como un ser humano. Da un poco de respeto y la primera pregunta que te quería hacer es ¿hasta dónde pueden llegar las inteligencias artificiales? Bueno, pues la verdad que hasta donde quiera el ser humano. Lo de ChatGPT, la verdad es que parece novedoso, pero no lo es, porque ya hace algunos años, y no 10 todavía, pero hace 7 o 8 años, por ejemplo, una multinacional que conoceréis todos, que se llama Tencent, es una multinacional china, que es desarrollador de uno de los juegos de videojuegos que más juega la gente, que es League of Legends, ya desarrolló una inteligencia artificial que era capaz de escribir una noticia financiera en 1 minuto. Y hace 3 o 4 años, por ejemplo, pues un grupo de periodistas, entre los que me encontraba y un spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, fuimos capaces de desarrollar un robot periodista que escribía una crónica de fútbol en milésimas de segundo, con lo cual ChatGPT no es más que otro ejemplo y otra experiencia más de lo que puede hacer la inteligencia artificial con procesamiento natural del lenguaje, por ejemplo. Claro, esa crónica de fútbol supongo que nadie sabría que estaba escrita por una inteligencia artificial. Ahora mismo, ¿dónde se están utilizando este tipo de tecnologías, estas inteligencias artificiales, sin que nos estemos dando cuenta en nuestro día a día? Pues, por ejemplo, en el móvil. Todo el mundo lleva ya no solo un móvil, probablemente más de uno, o en casa tengamos asistentes inteligentes a los que le sacamos mucho provecho. Yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es preguntarle a mi asistente inteligente o del teléfono o cualquier otro que te pueda tener en casa, qué tiempo hace o si hay mucho tráfico para llegar a mi lugar de trabajo. O, por ejemplo, cuando vas a sacar una foto por la noche y pones el modo automático en tu móvil y la foto sale reluciente, eso lo hace la inteligencia artificial del propio teléfono móvil. O cuando entras en un parking y la cámara del parking es capaz de leer tu matrícula para que luego cuando vayas a salir y has pagado, pues ni siquiera tengas que enseñar tu ticket en el lector y sales de manera automática, se levanta la barrera de manera automática, con lo cual inteligencia artificial ya tenemos
en nuestro bolsillo y en muchos lugares en los que, como bien dices, ni siquiera nos damos cuenta de ello. En Google Maps, por ejemplo, cuando te dice vete por aquí que hay un atasco, vete por allá que hay otro atasco, al final también está ahí. Eso es inteligencia artificial, correcto. ¿Y qué usos? Porque claro, estos son usos un poco más para el usuario, pero para las empresas la inteligencia artificial supongo que también va a suponer, o está suponiendo ya un cambio, ¿no? Sí, la inteligencia artificial ya se usa en muchas empresas, sobre todo en las grandes empresas, las pequeñas empresas y bueno, en España el 95% de las empresas son pymes o autónomos, pero en las grandes empresas ya se utiliza mucho la inteligencia artificial. Por ejemplo, un caso muy claro es en los propios recursos humanos de muchas empresas, que no solamente la gestión, sino el análisis de currículums o de perfiles, de distintos perfiles para poder incorporarse a la empresa, ya utilizan este tipo de aplicaciones, o los propios bancos. Los bancos utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para poder definir los riesgos para ofrecer, por ejemplo, una hipoteca a alguien que quiera comprarse una casa, ¿no? O sea, que está muy extendido y cada vez que se va a extender más. O sea, que eso no te digo, una cosa es que no sepamos que existe y otra cosa es que sí se utilice muchísimo más de lo que queremos. Ya has hablado, Juan Carlos, de la inteligencia artificial y los recursos humanos, y creo que aquí esto da para un debate bastante gordo, ¿no? Porque claro, seguro que sí. Lo que estamos viendo es que las inteligencias artificiales pueden hacer cosas que ya estamos haciendo los humanos. Entonces, ahí, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Nos van a sustituir o nos van a...? ¿No? También lo que dicen, no, es que las inteligencias artificiales al final van a hacer que los humanos puedan hacer otro tipo de acciones más creativas en vez de más repetitivas, ¿no? Correcto. Mira, te pongo el ejemplo que te comentaba al principio, cuando te hablaba del proyecto que iniciamos unos periodistas y un spin-off de la UPM, y que se desarrolla y que hay robots periodistas en periódicos como Washington Post, como Associated Press, en agencias de noticias, o en New York Times, etcétera. Esos robots lo que tratan es de liberar al periodista de tiempo. ¿Para qué? Para que el periodista se dedique a analizar, a investigar y a poder ofrecer información de valor que no podría estar haciendo si estuviera haciendo lo que está haciendo el robot, que es trabajo rutinario. Precisamente los robots, sean físicos o no sean físicos, lo que nos van a ayudar es a gestionar mejor nuestro tiempo y a hacer nuestro trabajo de otra manera. No va a sustituir a las personas, lo que hará será complementar a las personas y ayudar a las personas. Y claro, ahora también con este boom supongo que habrá mucha gente que está estudiando, que quiere dar un cambio a su carrera profesional, que está diciendo, o está pensando a lo mejor en estudiar algo para acabar trabajando al lado de una IA, ¿no? O en ese entorno. Sí. ¿Qué es lo que hay que estudiar para empezar en este mundillo? Pues puedes estudiar desde informática, por supuesto, porque en las carreras de informáticas que lógicamente tanto en privadas como en públicas se están actualizando y actualizando con este tipo de nuevos conocimientos, que pueda ser el Big Data o pueda ser la propia informática aplicada al desarrollo de nuevas técnicas como la inteligencia artificial, o por ejemplo, en el caso del robot periodista que te decía antes, pues una de las personas que trabajan en este ámbito son lingüistas computacionales. El lingüista computacional no es más ni menos que un lingüista, pero que trabaja también con informática y con matemáticas. O sea, que tiene los dos conocimientos. Tiene el conocimiento de la lingüística y de la filología, y tiene a la vez el conocimiento de la informática, ¿vale? Hay muchas universidades que están incorporando la lingüística computacional, uniendo los dos conocimientos a sus programas de universidad, con lo cual
pues la verdad es que, y la verdad es que hay muy pocos lingüistas computacionales y hay muchas empresas que están trabajando con técnicas de lenguaje, procesamiento natural del lenguaje, como por ejemplo OpenAI en ChatGPT. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos un compañero que le está dando bastante caña a ChatGPT, le pregunta cosas bastante comprometidas. No llega a ser un pirateo, pero te quería preguntar si estas IA tienen riesgo de ser pirateadas de alguna manera. Todo tiene riesgo de ser pirateado, porque lógicamente hay malos en absolutamente todos los sectores y todos los órdenes de la vida, pero también la inteligencia artificial puede ayudar en el ámbito de la ciberseguridad, porque hay aplicaciones que se puedan utilizar para poder descubrir qué es lo que se está haciendo mal y cómo poder mejorar para descubrir quién lo está haciendo mal. Incluso, bueno, hay otra de las tecnologías que se están desarrollando que van a crecer en los próximos años mucho, como es la computación cuántica, y que además va a tener un reflejo muy importante también en el mundo de blockchain, porque va a ser capaz de... Bueno, al final inteligencia artificial son algoritmos, son datos y es capacidad de procesamiento, y esa capacidad de procesamiento, que va a avanzar muchísimo más durante los próximos años, va a ser capaz de ayudar, por supuesto, en el ámbito de la ciberseguridad o en el ámbito del blockchain, pero, como te digo, como los malos también podrán utilizarla para poder hacer maldades, ¿no? Al final los malos se buscan las maneras. Eso es. O sea, que no. Pues Juan Carlos, exactamente. Aquí nos preguntábamos, también nos poníamos un poco filosóficos, ¿no?, con esto de la IA, porque también hay controversias en ese terreno, ¿no?, que es un poco lo que comentábamos antes en el ámbito laboral, pero en el ámbito filosófico, moral, ¿no?, uno de los mayores temores es que una IA alcance la singularidad. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto de la singularidad? La singularidad es el punto en el que una inteligencia artificial o una inteligencia no biológica es capaz de superar a la inteligencia biológica, es decir, a los humanos. Hay un científico de Google, se llama Raymond Kurzweil, que lleva muchos años, es científico de Google y escribió un libro que no sé si habéis leído, pero que os recomiendo, que es Singularity is Near. Uh-huh. Lo escribió hace muchos años, precisamente hablando de eso, del momento en el que la inteligencia no biológica será superior a la inteligencia biológica. Él habla del año 2040, 2045. Hay otros científicos, como en España, por ejemplo, el profesor Ramón López de Mántaras, que es el director del Instituto de Inteligencia Artificial de CSIC, que dicen que estamos muy lejos y que probablemente no llegamos a ver ni nosotros, ni nuestros hijos, ni varias generaciones esa singularidad. Pero la verdad es que hay mucha discrepancia y mucha divergencia. Yo os animaría a que leyerais este libro de Ray Kurzweil, a que vierais alguna película que otra, por ejemplo, que está basada en este libro, se llama Transcendence, ¿vale?, que la tenéis en Netflix, por ejemplo. Y a que siguierais, por ejemplo, a un seguidor acérrimo de Ray Kurzweil, que se llama José Luis Cordeiro, que escribió un libro que se llama La muerte de la muerte, que habla de inteligencia artificial, pero sobre todo habla de transhumanismo. El propio Ray Kurzweil, hasta hace pocos años, se tomaba como 250 pastillas al día para mantener su cerebro en perfectas condiciones y cuando muriera poder criogenizarlo para cuando existiera pues la posibilidad de reencarnar o nacer ese cerebro, poder implantarlo en otra persona. Bueno, aquí estamos ya mezclando varias cosas, pero bueno, ya te digo, hay mucha discrepancia entre si lo veremos o no lo veremos, pero ya hay inteligencias artificiales que son bastante más inteligentes que los humanos, pero hacen bien una sola cosa. Por eso se habla de inteligencia artificial débil y no inteligencia artificial fuerte o dura o general, ¿vale? Bueno, al final supongo que es cuestión de tiempo, ¿no? O sea que nos tocará adaptarnos a los humanos, pues como nos va a tocar adaptarnos a todos, ¿no? O sea, a la revolución blockchain, al cambio climático, a la inteligencia artificial. A ver, somos seres evolutivos, o sea que no nos va a quedar otra. Eso es. ¿Y no existen regulaciones sobre la IA? O sea, en el sentido de... Sí. Tendría que haber algo, ¿no? Sí, vamos a ver, mira, yo en junio estuve en Bruselas, tuve la oportunidad de ir a Bruselas, donde se presentó
en la Comisión Europea el primer piloto de sandbox de regulación de la inteligencia artificial en la UE. Esto es algo que se ha empezado a desarrollar ya te digo, España va a ser un poco como campo piloto de pruebas. Arrancó en octubre y la idea es que durante el segundo semestre de 2023 se presente durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea un poco una guía de mejores prácticas para el uso de la inteligencia artificial, tanto en empresas como instituciones, organismos, etcétera. Y bueno, pero como siempre, cuando ocurre en el ámbito tecnológico, la regulación siempre va después y muchas veces lo que hace es destrozar la propia tecnología y no regularla de manera conveniente para todos. Pero bueno, vamos a ver. Ya hay la inteligencia artificial es una tecnología que lleva muchos años desarrollándose y lo que pasa es que ahora, como te decía al principio, se han alineado todos los astros porque a los datos que tenemos, tanto públicos como privados, a los algoritmos que ya existían y otros nuevos que aparezcan, pues están las capacidades de procesamiento que son cada vez mayores. Entonces, bueno, hay que regular cosas y cosas muy claras como la privacidad, la seguridad, la ética, los sesgos, que son temas muy, muy espinosos en este ámbito de la inteligencia artificial. Pues desde luego que queda trabajo ahí por hacer y es un terreno en el que en los próximos episodios de este podcast, que por cierto, Juan Carlos, ha nacido sin nombre y se lo estamos preguntando a la comunidad qué nombre quieren, ¿no? Ahora, ¿a ti cuál te gusta? ¿Entre Back to the Blockchain, las voces de Satoshi, Blockchain Explorers o Encuentros en la Web 3? La verdad que me pones en un... Venga, mójate rápido. Las voces de Satoshi, ¿no? ¿Te gusta? ¿Verdad? Perfecto, pues Sí. Voces de Satoshi apuntado. Y nada, Juan Carlos, pues te emplazo para los próximos episodios de este podcast y nada, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, encantado de hablar con vosotros y ser una de las, no sé si de las voces o de los oyentes de Satoshi. Muchas gracias, Juan Carlos, nos vemos. Venga. Chao. Y nosotros seguimos aquí ahora en nuestra siguiente sección en la que va a venir Iván Navascués, que nos va a contar todo lo que ha dado de sí 2022, pero en el ámbito de los memes, de Twitter y de las comunidades en las que hemos estado y lo que hemos estado viendo este año. Así que vamos allá. Bueno, y después de esta interesante charla sobre inteligencia artificial que hemos tenido con Juan Carlos F. Galindo, ahora tenemos aquí a Iván Navascués, que nos va a comentar cómo ha ido 2022, pero en el terreno de la comunidad, ¿no? De Twitter, de todo lo que se ha gestionado ahí, porque también, si antes hemos visto que el mercado ha sido bastante movidito, en redes sociales la verdad es que no han parado, ¿no? Así es, Nacho. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación y sin más dilación vamos a empezar ya con esta última sección del primer podcast en el que, como has dicho, vamos a hacer un resumen de este año 2022 desde el punto de vista de los memes, porque si algo bueno ha tenido este 2022, sin duda han sido los memes, que algunos han sido maravillosos. Sí. Y bueno, pues como habéis comentado antes, el Bitcoin al principio de año empezó bien, empezó sobre los 45, 47.000 y luego empezó una pequeña, por así decirlo, guerra que todavía continúa, que iniciaron los bancos centrales, que parece que le han declarado la guerra a Bitcoin, todavía no sabemos por qué. Hay gente que cree o opina que ha sido porque quieren introducir de alguna manera sin dolor su CBDC, que la CBDC, para el que no lo sepa, es la moneda de los bancos centrales, que quieren un nuevo dinero, por así decirlo, en vez de pagar con dinero físico en efectivo, pues quieren que paguemos con sus monedas digitales. El euro digital, ¿no? Efectivamente, lo que se está hablando ahora por todos lados. Y bueno, para memificar esta batalla, he sacado este meme, que bueno, primero te los voy a pasar, los memes. Vale, ya los tienes que tener por ahí. Vamos a ver. ¿No? Sí, este primero es muy bueno. Además es un juego que el año pasado tuvo bastante, la gente lo vio bastante debido sobre todo a Ibai Llanos y a Auronplay, que en Twitch estaban todo el día jugando a esto, incluso algunos futbolistas como Thibaut Courtois o el Kun Agüero, que se animaron a jugar a este juego, que consiste, es una nave y bueno, pues dentro de la nave hay varios impostores, que son los asesinos. Vale. Y bueno, pues en la imagen se ve el personaje de los bancos centrales que señala indiscriminadamente a Bitcoin diciendo, este es el asesino.
Y luego la última imagen se ve como Bitcoin aparece que lo han tirado de la nave porque lo han nombrado el impostor y no lo era. Era inocente, ¿no? Era inocente. Entonces puede ser que los bancos centrales fueran el impostor. No sé, eso Ahí lo dejamos. lo dejamos en el aire, ya lo veremos. Que nos lo diga la comunidad también. Que lo ¿no? diga la Puede ser. comunidad, a ver qué piensan. A ver qué piensan. Vale. Luego, posteriormente, vino la famosa fiebre de los NFTs. Todo el mundo quería un NFT, junto con el colapso de Terra. Y bueno, también he traído un meme de esto, que la verdad que une las dos cosas muy bien. Y bueno, pues en el meme aparece un padre con su hijo en el coche y el hijo le pregunta: oye papá, ¿por qué mi hermana se llama NFT? Y le dice: porque fue el segundo error más grande de mi vida. Y le dice: gracias papá por contarme la historia. Y dice: de nada, Luna. La familia, ¿eh? La verdad que es un meme un poco duro, pero que sin duda resume muy bien esta situación. Ostras. Y bueno, entrando un poco más en el tema de los NFTs, como hemos pasado un poco por encima, hay varios casos bastante sonados, como por ejemplo el de Justin Bieber, que compró un Bored Ape, que son los famosos, el NFT de los monos, los monos. Y bueno, lo compró por 1.300.000 y ahora mismo, si lo va a vender, le darían menos de 70.000. Ostras. O sea, para que veas el desplome que ha tenido ahí los NFTs, la verdad que ha sido una pasada. Esto creo que también pasó algo con el que compró el primer tweet original, ¿no? Efectivamente, sí, pagó 2 millones y ahora creo que no vale ni 50 euros. De hecho, creo que lo puso a la venta pensando que estaba revalorizado y le daban menos. Sí, ni 50 euros, o sea, no le daban nada, literalmente. Pues se tiene que quedar una cara bastante interesante cuando te pasa eso, ¿eh? Así es, Pero pues sí. Bueno, y luego tuvimos el tan esperado de Merge, que parecía que iba a cambiar radicalmente la situación, que venía un cambio de tendencia en el mercado. Y bueno, al final pasó más sin pena que gloria, porque al final, de hecho, el precio empezó a caer a raíz de ahí. No se notó nada, pero bueno, en teoría, para Ethereum a largo plazo es un buen cambio, como habéis comentado. Y luego ya entrando ya en la última parte del año, yo creo que viene lo más interesante, que incluso daría para una serie de Netflix, un documental, que es la famosa batalla, por así decirlo, entre CZ, que es el CEO de Binance. Aquí tenemos un meme de ellos dos, que por poner un poco en situación, FTX, Alameda, que ambos son del CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ¿Sí? tenían alguna serie de problemas que destapó CoinDesk. Y bueno, ahí entró CZ de forma aparentemente altruista a salvar el ecosistema. Parecía que iba a ser El Salvador. Tenían de hecho incluso un contrato que no era definitivo, pero tenían algo apalabrado. Y bueno, tras ver las cuentas de FTX, al final decidió echarse para atrás. Y bueno, en este meme se ve como se van a dar un abrazo, parecía que iban a salvar el ecosistema y ahí salen los cuchillos, ¿no? Sacó su cuchillo y le metió un hachazo por la espalda. Los cuchillos por detrás. Así es. Y bueno, la verdad que ese acontecimiento, pues ha hecho yo creo que estemos donde estamos hoy. Y bueno, pues básicamente este es el resumen. Yo creo que los memes son bastante buenos. Hay más, o sea, podríamos estar aquí toda la tarde hablando de memes, pero yo creo que estos son los más representativos. Hay más graciosos, por supuesto. Y para finalizar esta sección me gustaría hacer un llamamiento a los bittumeros, a la comunidad, a que pues en nuestras redes sociales, en Telegram, en Twitter, puedan poner sus preguntas para próximos podcasts, que puede ser pues de cualquier tema, del que hayas comentado al principio de la presentación, pues de criptomonedas, de blockchain. A mí me gustaría mucho un tema que son los CBDCs, pero bueno, ahí lo dejo, si les gustaría hablar de CBDCs. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Porque o sea, la idea es que en los próximos programas ellos nos dejen sus preguntas y nosotros las respondamos. Exacto. Sí, habrá como otra sección al final donde será basada en responder a las preguntas de la comunidad, las más frecuentes o las que veamos más interesantes que puedan generar interacción. Sí. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Iván. A ti. Y nada, muchas gracias también a todas las personas que han participado en este primer episodio del podcast, de quienes lo han hecho posible. Y nosotros nos vamos ya, pero no sin antes recordar que están abiertas las votaciones para elegir el nombre del podcast y que esperamos que votéis de forma masiva, porque de verdad que nadie más interesado que nosotros en obtener ya una identidad y poder saber cómo nos llamamos. Así que votad todo lo que queráis, es gratis por supuesto, así que esperamos vuestras aportaciones. Y por cierto, también estamos lanzando una nueva newsletter que os podéis suscribir y en la que cada día podéis recibir las noticias más interesantes del sector cripto, así que no os la perdáis porque la hacemos con mucho cariño y esperamos que también os guste. Y nada, por mi parte nada más y esperamos que nos veamos todos en el siguiente episodio de este podcast. Gracias.